Hay que entender también más sobre este aspecto, lo que esto representa, el que no se pudo aprobar esta reforma, el que no se consiguió lo que buscaba el presidente. ¿Cómo nos influye a nosotros? ¿Cómo podemos decir, pues cambia o deja para los mexicanos el aspecto energético? Justamente para hablar más de esto y otros de las aristas que deja justo esta jornada dominical ahí en la Cámara de Diputados, nos enlazamos con el analista del sector energético, Paul Sánchez Campos, a quien le agradezco que esté esta mañana aquí con nosotros y nos ayude justamente con esto, porque de entrada es esta la pregunta, es ¿qué significa lo que acaba de suceder ayer en la Cámara de Diputados, el que no se consiguió la mayoría para la reforma? ¿Cómo hay que interpretarlo y qué pasa para los ciudadanos en todo el país al respecto de esto? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos Bueno, días, Paul Sánchez. ¿qué tal? Pues ya vimos la situación que tenemos enfrente, pues no se alcanzaron los votos. Eso significa pues que no tenemos una reforma constitucional, pero la política pública sigue encaminada a favorecer a la CFE. Eso significa que si bien el proceso de retomar una política pública distinta con otro gobierno eventualmente podría mejorar las condiciones actuales para el sector energético, para los privados particularmente. Sin embargo, en lo que resta del sexenio seguirá la preferencia de este gobierno a favorecer a la empresa productiva del Estado, a la CFE. Durante todo este proceso, desde la discusión que se presentó la iniciativa y ya llegando hasta el punto del día de ayer, en este proceso se perdió por completo el objetivo que seguía esta reforma, es decir, se llevó tanto al terreno político que se desentendió mucho de lo que era el objetivo inicial, los beneficios que presumían se buscaban. Definitivamente sí, porque al final del día lo que pasó fue que predominó la plática política y no los intereses de los ciudadanos, de los mexicanos. Al final del día esto nos está ocasionando que buscar otras alternativas, ¿no? Yo creo que Morena pudo haber negociado una reforma que tuviera el apoyo no solo de las fuerzas del PRI, por ejemplo, sino en general de las fuerzas políticas, pero pues se primó lo político y al final del día pues eso ocasionó que se desechara la propuesta del presidente. Ahora también mucho de lo que se argumentó giraba en torno al tema de la generación de energías limpias, que es parte también de lo que le dijo la oposición o el por qué no estaban de acuerdo con lo que presentaba la reforma. Pero ¿es esto correcto? Es decir, tras votar en contra, México sí se acerca a pues también obligación en la que se ven por todos los tratados en los que participa en cuanto a la generación de energías limpias. ¿Sí vamos por ese camino con este tema de que la reforma no pasó? Digamos que no empeora la situación de México, pero tampoco la mejora. ¿Por qué? Porque pues ya no hay nuevos proyectos, ya no hay nuevas subastas, ya no necesariamente se van a generar nuevas condiciones para incrementar la energía limpia en el país. Entonces, si bien no lo empeora la situación, pues tampoco la está mejorando, porque al final del día pues vamos a seguir teniendo pues una necesidad de incrementar las energías limpias en el futuro, y ahorita todo está parado por la política pública vigente. Y ahora, al instante e incluso desde antes ya se había dicho por parte del presidente, se presenta ahora el tema de lo que es la reforma en la ley minera por el aspecto del litio. ¿Por qué hay tanto interés en el aspecto de cómo explotar el litio y por qué buscar nacionalizarlo? ¿Es acaso lo que podría venir a hablar pues después del petróleo? ¿El litio es el que tiene tanto interés para los países? No, no necesariamente. El litio es una de los minerales pues más revolucionarios para el almacenamiento eléctrico en los últimos años. Lo tienes en tu celular, lo tienes en tu computadora, y ahora pues va a servir también para los autos eléctricos y para almacenar energía eléctrica a gran escala, ¿no? Digamos, para una planta solar que pueda tener baterías como ya lo hace Tesla en California. Sin embargo, ¿eso significa que ya somos una potencia de litio? No, nosotros tenemos recursos, que es diferente a tener reservas. Los recursos todavía no están dictaminados, no están certificados, no están descubiertos. Por su parte, las reservas ya son cantidades probadas, certificadas, evaluadas y que por lo tanto se pueden extraer.
El litio mexicano todavía no se descubre, todavía son procesos, son recursos. Eventualmente podríamos descubrir una riqueza, pero de que eso nos digamos sea el nuevo petróleo, sea el nuevo Cantarell que estamos descubriendo, pues tampoco. Es un mineral que tiene condiciones diferentes. Además, no es de la misma estrategia extractiva que se sigue, por ejemplo, en Chile, en Argentina, donde sí hay reservas probadas de litio, grandes reservas probadas de litio. Entonces, pues todavía hay que tomarlo con cierta cautela. No debemos verlo como esa riqueza, como el nuevo petróleo, porque pues todavía no llegamos ni a ese uso industrial, ni a ese uso popular. Y eventualmente pues también pudiera ser un área que debería decidir el Estado cómo explotarlo de la manera más eficiente. Entonces, la reforma al tema de la ley minera, se podría decir, ¿es un paso a favor en el tema del litio o no hace gran diferencia en caso de que esta, porque todavía falta que se vote y que se apruebe, pueda proceder? No, no hace gran diferencia, porque lo único que está diciendo es que se reserva a la nación la propiedad del litio. Y pues al final del día, si no das concesiones, pues no pasa nada. O sea, realmente no hay un cambio trascendental en el tema del litio. Algo que me parece más que importante resaltar y destacar, porque es la manera de respuesta después de que no sucedió con el aspecto energético. Y en cuanto a las otras dudas que genera todo esto, también algunos se plantean, entonces, los costos, las cuotas por el consumo de energía eléctrica, que hace años que viene siendo también un dolor de cabeza para ciertas regiones del país por los altos precios, ¿cambiará algo? ¿Esto beneficiará, empeorará? Porque algunos lo que están volteando no es tanto a la Cámara de Diputados, lo que voltean a ver es el recibo que sigue a veces llegando con consumos muy altos en relación a lo que en realidad consideran están utilizando. Mira, a menos que el presidente decida cambiar las fórmulas, las tarifas, dar un decreto, modificar la manera en que actualmente se mueve la estructura tarifaria del país, no debería cambiar algo. Sin embargo, el presidente podría decir, me obligaron a modificar las tarifas. Sin embargo, también ese es un problema porque pues a nadie le gusta pagar más, y entonces si los mexicanos van a pagar más, podría ser una estrategia que pudiera resultar mal para el presidente. Y se habla mucho de la subutilización de las plantas y de las hidroeléctricas, pero también en estados donde existen la mayoría de las hidroeléctricas, pues tampoco ven ellos beneficios por la presencia del mismo, que ha sido también parte de los reclamos que existe por parte de la ciudadanía. Modernizar estos lugares también podría ser el beneficio que se espera o que se debería de estar buscando, más allá de reformar temas en la Constitución. A ver, yo creo que aquí hay un tema muy importante que resolver, y es las hidroeléctricas dependen del agua, y si no llueve, pues no puedes generar energía eléctrica si no tienes esa agua almacenada. Al final del día, México tiene más de la mitad del país un estrés hídrico. Eso significa que tenemos sequías y el agua se utiliza para consumo humano, para consumo urbano, consumo ecológico, consumo industrial. Entonces, el agua realmente que está en las presas, cuando se utiliza para estos fines, puede generar un producto adicional, que es la electricidad, pero solamente es como un subproducto. No puedes establecer una política que deje en segundo plano los usos del agua para generar energía eléctrica. Primero tienes que establecer los usos del agua y después, con esos volúmenes que vas a despachar, estableces la cantidad de energía eléctrica que puedes producir. En México actualmente no tenemos los niveles de agua que nos permitan utilizar al 100% nuestras hidroeléctricas, pero eso no tiene que ver nada con empresas ni nada con otra gestión del recurso, tiene que ver simplemente con sequías, con indisponibilidad de agua. Y es una correlación, me parece, que pocos comentan o que nadie había volteado a ver hasta ahora que nos lo está señalando. Así que le agradezco mucho esto y todo lo que nos acaba de compartir en estos minutos. Paul Sánchez, gracias por esta entrevista y que tenga una excelente semana. Esperemos tener próximos espacios como este aquí en Mega Noticias. Con mucho gusto, un saludo a Mega Noticias y a todo el auditorio.